¿Qué está pasando? Yo. Oye, Papá Molo, Pamela Ali, ¿sabes que el pasado sábado en Miami, habían paparazzi hasta en jet ski por ahí tratando de conseguir video y fotos de la boda exclusiva de Marc Anthony con Nadia Ferreira, Papá Molo, Pamela Ali, que se casaron en un sector exclusivo de Miami, aquí en Miami, Florida, oye, donde fueron compartidas diferentes imágenes como en la revista Hola, donde publicaron el momento cuando ella va caminando con el papá de Marc Anthony y Marc Anthony se ve como que como llorando, Papá Molo, sabes que él llora mucho, llorando al verla a su ahora esposa, Papá Molo. Sí, pero su llanto y la manera que tenía su boca era como un dímelo Fafi. Miren. ¡Te odio! Chico, Mike, te quiero, pero chicos, sí, dímelo Fafi. Papi, sí, como un dímelo Fafi. Y le enfadada esta. A ver. Va de nuevo. Entrega la aplicación La Música formato podcast para que puedan ver el dímelo Fafi de Marc Anthony. Esto es cortesía de la revista Hola, que tenían, al parecer, bueno, estoy más que seguro, que tenían la exclusiva de esta boda. Univisión, Telemundo, todo el mundo estaba afuera. Normality. Ahí va, Dímelo Fafi. Tito Mike. Ay, Mike. Es que lo cogieron en un momento. Yo no sé cómo lo aprobó este video. Y sabes que muchas personas criticando de que no cuidaron, que la revista Hola no cuidó a la apariencia de Marc Anthony, porque no se veía bien, Papá Molo, Pamela Ali. No lo cuidan. Hacen todo lo posible por. No. Pero ¿cómo podemos cuidarlo un poco? ¿Qué más podemos hacer? Pero lo que pasa es que se puede cuidar los ángulos, se pueden cuidar de cierta manera. Incluso tenemos audio de Marc Anthony cuando llamó a la revista Hola para reclamarle. Adelante. El que se pega un bofetón, un tiro en una pata y la gran puta. No, Marc. Pero Mano, suave, papi, que eso es. Ustedes tienen que ver nuevamente en el video. Tienen que ver la cara del papá de Marc, que fue quien la entregó a ella. Miren el video corriendo y miren el papá de Marc, que está como que diablo, otra boda más. Sí. Eso de caminar, Bueno, ha marchado tanto el papá de Mike por la boda de Mike que lo operaron 7 veces de los meniscos. Ya no puede caminar. ¡Otra vez! Chico, ni una boda más. Oye, y el bueno, papá de Marc tenemos Anthony, audio del papá de Mike antes de caminar. Adelante. Ya sabía yo que ibas a venir con la misma mierda. Cuando Marc fue y le dijo, mira, ¿verdad? Él lo llamó y le dijo, papi, tengo novia nueva, te tengo que decir algo. La reacción del papá de Marc. Ahí viene este cabrón. Otra vez. La realidad del caso es que es bien complicado. Pero sí, incluso el papá de Marc Anthony se ve más joven que él. Pero nada, se ve más joven que Marc, bendito Dios. Más cuidadito. Ahí está. O sea que Marc Anthony, pero nada, de cierta manera Marc está feliz, una gran esposa, hermosa. Sumamente más joven, casi 30 y pico de años. 32. 32 años más joven que 32 años. Wow. Es que está brutal. Mira, alguien me envió ayer un meme que fue, creo que en México, que hicieron este meme porque estaba redactado bien de allá. Okay. Y Marc Anthony, después de haber terminado el primero con su nueva esposa, y era un esqueleto así como un tipo bien seco. Disecado. Pero nada. Hay veces que veo gente, y también hay que ser honesto, hay gente que veo criticando a Marc porque se ha casado con una mujer mucho más joven que él. Pero y yo siempre les digo, mira, mano, sabes que posiblemente pues podemos hablar y toda la vuelta y llegar a la conclusión de que está mal, lo que sea, pero nosotros no somos nadie para dictar nada. Número uno y número dos, hay gente bien envidiosa. Pero mal, ¿por qué? Yo haría eso pero full. Yo soy Marc Anthony, 55 años. Digo, si se llevan bien y bueno, eso, si estás enamorado realmente, ¿por qué no? Ahí hay amor. No sé, no sabemos. Habían dicho que ella estaba embarazada, pero yo no sé si... O sea, eso era un rumor que estaba corriendo. corriendo. Eso fue un rumor que la semana pasada corrió de que aparentemente se estaría casando embarazada, según lo que habían publicado los medios aquí en Estados Unidos. Pero lo que ella dice es que ella se ve un futuro con muchos hijos junto a Marc Anthony, Pues es lo que dice. Ahí está. Seguro, hay que asegurar. Asegurar la vuelta. ¡De vuelta! ¡Para la vuelta!
Pero no te creas. Hay que ponerle los sellitos a eso. No, espérate. ¿Qué pasó? No, o sea, hay cosas que tú firmas antes de casarte. Sí, pero cuando hay hijos estaba... Tuvieron 2 años llenando capitulaciones ahí. ¿Viste? Marc Anthony debe haber puesto 1.572 capitulaciones. Pues, capitulaciones sí full, pero ya cuando hay hijos envueltos hay un billete que Bueno, está asegurado. No sabemos que hay firmado, Sí. qué preacuerdos hay firmado. Pero no te toca, o sea, por más acuerdos que tú tengas prenupciales, cuando tienes un hijo tienes manutención. Bueno, claro, pero puedes establecer yo tengo un acuerdo firmado de que aunque haya un niño en la relación, Esto es lo que te toca a ti. esto es lo que hay. ¿Entiendes? Para el tope. Pero creo que Claro. deben haber unas leyes generales. Exacto. Que van por encima de cualquier contrato. Exacto. Lo que quiere decir Pamela, de que, ok, chévere, el contrato dice esto, pero yo me voy a ir por encima de ese contrato y a ver... Pasó con Dayanara. Sí. Pasó con Dayanara porque ellos tenían un acuerdo hecho y luego Dayanara dijo, pero espérate porque es que este papichi está haciendo un billete y yo me sigo ganando la misma Pero cantidad espérate, de pensión y pero- entonces la revisaron. Pero la revisaron y ¿quién fue el que le dieron un chipito de pensión? A Barea. Fue Barea con Zuleika con Rivera. Zuleika. No, pero Barea, o sea, en el caso, fíjate, Cuando el abogado fue una vez al caso, le dio más que 2,000 pesos, algo así. no creo, yo no recuerdo eso. sé. Yo no ¿Se recuerdo. acuerdan? No recuerdo. Chequen bien, Bueno, chequen. hay que chequear bien. Yo no recuerdo la lista más bochinchero que últimamente que no. que nadie Pero aquí. bochinchero hay que, espérate, el bochinchero hay que ser aquí todos los días, todo el mundo habla 20 cosas y nadie es bochinchero. El hilo comenta es un bochinchero. Dímelo, Fafi. Mira, no, pero es que lo que pasa en el caso de Zuleika y Barea, yo creo que ellos resolvieron muy bien porque yo nunca he escuchado algún tipo de revoluciones queja al de parte de principio. Zuleika. A lo más sobre al principio no lo recuerdo bien, pero de eso debe estar bien resuelto porque Zuleika ni ha gritado con la pensión de su hijo. Pero nada. Váyanse a la historia y chequen. Pero Dayanara cogió un billete, Sí. pero de la revisión cogió un billetito. Pero Marc Anthony tiene mucho dinero, Borini. ¿Sabes? Marc Anthony, acaba ahí. Eso no es un pelado. Sí. Eso no es un pelado. No, esto es un papichi. Señores, Marc Anthony, esto es una estrella. O sea, la gente se olvida quién es Marc Anthony. Marc Anthony es una estrella, caballo, ¿entiendes? Una mega estrella. Una mega estrella, o sea, hay que como de repente buscar como cositas que Marc Anthony ha logrado a lo largo de toda su carrera, o sea, fuera de su vida amorosa. Marc Anthony lo que ha hecho en el escenario, lo que ha hecho, o sea, tipo que tiene películas hasta con Denzel Washington, ¿de qué demonios te están hablando? O sea, este tipo es una estrella, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es así. Así que nada, y se casa con esta jeva, 23 añitos. Cualquier persona que tenga 55 años y tenga la oportunidad de casarse con una jeva de 23 años, venga para acá. Esto está ahí ya. Ella fue Miss Universe Paraguay 2021. Ellos se habían comprometido el año pasado en mayo. Ella lució un diseño de una diseñadora que fue que también le diseñó a Jennifer López, Pamela de ahí. Espérate, que tenemos es la misma de la boda de él con Jennifer López o de alguna otra boda de Jennifer López. No, la de Jenny, la que la acusó Jennifer López cuando se casó con Mark. Mira para allá, mira qué detalle. Repitiendo, dice. Qué lindo. Es que siempre hay un valor sentimental ahí, Pamela, y vamos a la segura. Claro. Mira, Ay, pues. Dios. Y el traje está espectacular. Ella, yo no sigo muchos trajes de esto de boda y esa vuelta, pero. No, ella se veía bien está lindo, hermosa. está Lindo. Es que ella es bella, Y el o sea. pelo increíble. Sí. Ay, dímelo, Fao. Chico, no. Ahora no puedo parar de ver. Dímelo, Fafi. Ay, da. Ellos tienen que ver el video de Marc Anthony cuando llora. Es una cosa que uno no se puede ni controlar. Uno siempre lo ve y va a Dicen que decir, ella está bien metida en lo que son los negocios de la compañía y esa cosa. Ajá. Y la manda y va, eso dicen. Ajá. De verdad. Dicen los que saben. Ahí está. Bueno, Dicen los que saben. qué chévere, papá. Y está siempre bueno tener el amor de su vida metiendo No, mano en el espérate, negocio. espérate, me aclaran. Ok. Ves, mis víboras sacan la cara. Vamos a la redacción, Pamela Nueva, adelante. Me ponen, no. Ella le hizo el traje a J-Lo de su última película que se llama Shotgun Wedding. Ay, O sea, no es de su boda con Mark. Ay, oye. Yo. Bueno, Oye. eso salió ahorita ¡Hablo! eso salió ahorita en las redes allá. Bueno, tienes bien, el que video. aprender a leer. Como el pollo de afuera, amarillento y pellejú. Ay, ya. Milen. Escúchame bien, cara de yegua. ¿Qué pasa, papichi? Yo Simpson. Ay. Ustedes son reales. Ey. Mamando, cabrón. ¿Qué pasa, papá? Tranquilo, respeten. Bueno, nada. Felicidades a Marc Anthony, felicidades a los recién casados. Cosas muy buenas. Ay, oye. Así es, vámonos Pamela Ali. Ahí estuvo Daddy Yankee con su show, que estuvo allí, estuvo también Luis Fonsi, Lin Manuel Miranda, está la familia Beckham,
estuvo Romeo Santos, Marco Antonio Solí, Maluma, Salma Hayek también estuvo allí en la boda de Marc Anthony, que muchos preguntando que por qué los hijos de Jennifer López no fueron para la boda, Papamolu, Pamela Ali. Cabe destacar, ¿verdad?, que Jennifer López no fue para la boda tampoco, estuvo ella en una actividad junto a Sofía Vergara, Oprah, Kim Kardashian, también estuvo ella compartiendo. En una actividad de la 25 aniversario de Anastasia, que es la de... Esa es la de Anastasia Beverly Hills, la de los cosméticos. Eso así, entonces, pero que peladita. Peladita. Sí, bendito, pobre mujer. De hecho, allí está su invitado Oprah y esa gente así mismo pelada. Esa que estaba ahí en la foto ahora mismo, que estábamos viendo en formato podcast. Ay, bendito, qué humilde. Sí, Sofía Vergara y Jennifer López. Sí, la peladita de... Las dos. La pobretona de Sofía Vergara y J-Lo. Sí, pero que estaba, me parece que en otro compromiso, Yoyito Ferran, y Caballito. Sí, estaba en otro compromiso y los hijos pues los vieron junto a la mamá y a Ben Affleck. Y los dos hijos de Ben Affleck también estaban compartiendo que no fueron para la boda. Tenían compromiso, no podían llegar. Definitivo. Adictos al perico, porque son todos los periqueros. ¿Qué pasa? Ese es Además, J-Lo, tranquila, ¿qué pasó? Más bodas de su papá vendrán. Definitivamente. A ver, ¿en qué momento salió esto? Lo de esta jeva. Nada, ay, que va ahí. Ay, mi madre, ay, Oyiki. Eso hace, Papamolu, Pamela Ali. Dice que Marc Anthony dice que tiene 6 hijos. Yo pensé que tenía 5, pero aparentemente es padre de 6 hijos. 2 de ellos con Dayanara, 2 con Jennifer López y tiene una nena, ¿verdad? Una muchacha que ya es adulta. Definitivamente. Ay, Oyiki. La cuarta boda de Marc Anthony, Papamolu, Pamela Ali. Oye, de todas las que con la más durado es con Jennifer López. Con Dayanara estuvo como un cuatrenio. Jennifer López tuvo como 10 años. Y entonces con Sharon de Lima, pues tuvo un weekend. Ahí está, Sharon, sí, eso fue bien rápido, Sharon ¿verdad? de Lima, andito. Tú tenías las declaraciones de Sharon de Lima, ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo Sharon? Nada, que ya su felicidad era la de ella, que ellos eran súper los mejores amigos y que ya estaba bien contento. Tan amigas estarías en la boda cuando Sharon. Sí, Bueno, no. que esa La cosa ignorancia, Molusco, es muy atrevida. hasta eso se firma lo que vas a hablar y lo que no puedes hablar después que pase el divorcio. No, pero está bien, pero pues no digas nada, pero no tienes que decir que son mejores amigos. No sé, bueno, nada, Sharon de Lima, fíjate, ella, yo no sé nada de ella después de lo de Marc. Ella sí subo como unas pinceladas con Canelo Álvarez, también tuvo otro weekend con Canelo, Álvarez. Eso mismo fue un Canelo. Un Canelo de whisky. Y al parecer pues continuó muy para Ohio y... Así me mueve, Papamolu, Pamela Ali. Ellos pues están contentos. Muy bien, felicidades a los novios, a los esposos ahora, a Marc Anthony. Felicidades. Y a nada más. Que lo disfruten. Nadia Ferreira, a la hermosa Nadia Ferreira, ¿ok? A la joven Nadia Ferreira, señora y señora, ¿ok? Esa es la que hay. Está el seco, marico, ¿viste, caballito? Seco. Eso es con... ¿Tú crees? Papito, no debe tener las plaquetas por el piso. O sea, De hemoglobina. la hemoglobina baja, debe estar barato. Ese pulso en 8. Pulso bajito. Pulso papi, pulso bien bajito, los latidos bajándole, pero por el piso, ¿entiendes? La hemoglobina, como te dije, azúcar, pero terrible. Debe estar con 7 sueros ahora mismo, Mike. Si se suplementa. A hipoglicemia debe tener enfermedad de vaso. Horrible. Si se suplementa. No sabemos. Bueno, Sí, debe suplementar. Unos sueros de vitaminas cada 3 minutos. Sí. Para poder vivir. Bueno, la cena con un doctor al lado por si acaso. Como ahí está, caballiti. Esa siestecita que coge después de echar uno Papamolu de 8 horas. Un nap de 8 horas. Él de 24 horas hasta 5 horas despierto, los otros lo duerme. Es la ruleta rusa del sueño. Sí. Puedo dormir 20 minutos como 5 horas. No lo sabes. You never know. Ahí está. Pero nada, le deseamos lo mejor y que disfrute su nuevo matrimonio. Ay, Oyiti. Así mismo, Papamolu, Pamela Ali. Muchas felicidades a todos. Dicen que el potasio esto tiene bien abajito, el potasio. Wow. Cacho, tomando B12 hasta por las nalgas. Por debajo de la alfombra. Caballito, B12, chacho, de todo, vitamina D, chacho, el hierro no tiene. No, eso no se levanta. El hierro no se levanta. El hierro
Por eso mismo no tiene hierro. No tiene hierro. Yoyi. Camina 2 pasos y se fatiga. Ay, ay. Ni que Mark desfiló con la máquina de presión enganchada el brazo, por si acaso apretándolo. No, dejen eso. Chicos, ya. No, porque ella es alta, la joven es alta y... Bueno, que supuestamente después que se acabó la boda, en vez de montarse en el carro de estos de boda que tienen la lata atrás, la lata atrás tiene una ambulancia. Chicos, no se charro, canto viejo. Ay, bendita, le deseamos lo mejor y mucha salud a Marc Anthony en su nuevo compromiso con esta muchacha. Compromiso con el cielo, porque va rumbo. Hay que verlo en 2 años, a ver cómo luce en 2 años después de esta boda. Definitivamente, señoras y señores. Ahí está. Mira, mira que supuestamente la gente pensó que Marquesa, que nadie estaba embarazada, porque supuestamente la vieron comprando Pampers, pero no era para el nene. Ni que vamos, no, buena No sean así. Oye, rompió el silencio Camilo, Papamolo, Pamela Ali, de algo que habíamos hablado nosotros hace 2 semanas aquí, donde habían medios diciendo de que la hija de Camilo y Eva Luna, que la habían reconocido como no binaria, y él dice que no, que eso es totalmente falso, Papamolo, Pamela y Ali, porque eso hasta los otros días seguían dando esa información, Papamolo, Pamela y Ali. Pero bueno, desmentido. Bueno, lo que pasa es que incluso nosotros, cuando yo estaba dando la información, que lo pusimos el fin de semana, tuve que desmentirlo porque cuando, no a Yoyo, sino a la fuente, porque obviamente Yoyo saca la información de Arrojo Vivo, que también había dado la información. Y estamos hablando de que no son medios pequeños, son medios grandes que estaban diciendo que pues, hasta que no fuera grande la niña, pues entonces que por eso es que no le iban a llamar como niño. No, es que esto fue cuando ellos se enteraron si era nena o nene, cuando ella dio a luz. Sí, ellos no sabían durante el embarazo. Ellos no sabían, no un gender reveal ni nada de eso. No, incluso en la serie que ellos tienen en Disney Plus lo hablan, ¿entiendes? Pero ellos tratan a su niña como niña ahora mismo, o sea, no la tratan ni como ella. Porque ya saben pues que es una niña. Así que la querían como tal. Sí. Era una noticia falsa, pero full, la regaron por todos lados, les estaban dando en la madre. Entonces, de repente, ellos mismos tienen que salir a defenderse porque te están acusando de algo que no es cierto. ¿Entiendes? Hablan mal de ti con algo que no es cierto. Que mucha noticia falsa de ellos específicamente. Esta semana que pasó, también empezaron a regar una foto de él con un jarrón, con algo que sí, pero no eran uñas. Y entonces empezaron a decir, le pusieron como un caption falso. Y empezaron a decir que era que Camilo coleccionaba las uñas, los cantitos de uñas que se cortaba Eva Luna. ¿En serio? Sí, entonces que él guardaba todo de ella, todo. ¿En serio dijeron eso? Y entonces sí, ¿no? Y estaba la foto y todo, y la subió un par de gente. Incluso a él le habían hecho un reportaje y estaban usando la información del reportaje para darle veracidad a eso, y eso también es falso. Sí, obviamente, de más está decir las razones por las cuales pasan esas cosas, específicamente con Camilo y Eva Luna. Todo lo que diga Camilo y Eva Luna, causa mucho tráfico. Están muy expuestos. Sí, pero causa tráfico. Entonces, de repente, como ya ellos se esconden y ellos no suelen, como lo que vale yo ahora, ellos no suelen aclarar, pues la gente zumba. Entonces, la gente sigue cogiendo números con una noticia falsa. Un fake. Pero me parece que es injusto para el artista, en este caso, que digan cosas que no son, ¿entiendes? Pero el artista tiene la oportunidad de defenderse y aclarar. Sí, pero está brutal tener que aclarar constantemente algo que es falso. Tú vas a estar todo el tiempo en los medios. Es complicado. Así mismo es, pero lo que dice Pamela es real. Regaló un pote y un escrito que decía: guardo cada pedacito de mi mujer, dándole mention a Eva Luna, y con un pote lleno como de las uñas de él, que él no desperdicia nada de su esposa Eva Luna, Pamela y Ali. Qué ridículo. Y era falso, pero lo publicaron varios medios, lo publicaron, y lo que escribió Camilo, desmintiendo lo de no binario, dice: hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, y sobre todo de programas de chisme acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria. Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevista donde nos referíamos a Índigo de manera neutral. Índigo de manera neutral. ¿Qué dijo él? Índigo.
Yo dijo Indigo. Índigo. Lo que pasa es que ¡qué bruto! No, eso lo que pasa es que pues, venía leyendo rápido. No me extraña maraña. Índigo. De manera neutral, porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías. Y luego dice, pensaba no pronunciarlo al respecto y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, y realmente, porque la semana pasada también leí de que aparentemente tenían problemas y se estarían divorciando. Llevan toda la vida, hasta antes de casarse, dijeron que se dejaron 20 veces. Y eso a los que están bien unidos los quieren separar. Exacto. Y a los que no los quieren juntar. O sea, no se puede estar bien porque te quieren ver mal. Y específicamente Camilo, que nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces que yo creo, no sé si es envidia o lo que sea, pero a veces vemos como un exceso de amor entre él y Eva Luna, y entonces pues uno pues sí puede vacilar con eso, pero al final del día tú los ves que están bien y como que vamos a meter presión como para que tengan una peleita como medio de comunicación. Una cosa es como que vacilón de que hay exceso de amor, exacto, pero otra cosa es querer que se dejen, es como que eso es como ya hacer bien maldad. Es complicado, por eso hay mucha desinformación, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ahora más que nunca, y específicamente nosotros aquí, y específicamente yo y los muchachos de producción, cuando buscan noticias, cada día es más difícil, porque cuando tú ves medios, por ejemplo, como Arrojo Vivo, que también está dando por hecho, tú dices, pues, hermano, porque hay sí, pero no te creas que ese programa tampoco es No, yo sé. Esa es la credibilidad No, pero está en un medio gigante. Sí. Bien, pero... Sí, pero lo que quiere decir, Molo, es que tú dices... Qué bueno que tú me entiendas, pero Ali no me entiende. No, mi amor, no es que no te entienda mi vida, pero vis a vis, si lo pones, o sea, en una cadena grande está el Gordo y la Flaca. Claro, pero entonces tú dices, coño, esa gente no se va a tirar, tú sabes, la misión, pero sí. ¿Cómo se llama el otro? Pues suelta la sopa. Suelta la sopa en una cadena gigante. Bueno, pero fíjate, de suelta la sopa, yo no hay 50-50, pero por lo menos cuando uno dice Rojo Vivo, Bolívar Flaco, Univisión, que pues uno dice, oye, son nombres grandes, de cadena grande, eso no tiene que ver. Pero muchas veces los mismos periódicos se dejan llevar y su fuente es un video de TikTok. Claro. Tú sabes eso, ¿no? Pero si lo vemos acá rato, señores. La prensa se deja llevar por fake news. Definitivo. En muchas ocasiones. Ellos cogen y muchas veces, pues, cuando tú nos escuchas acá, y también nosotros, con el aparente y alegadamente, eso es porque obviamente no lo estamos certificando que es así. Es aparente. Cuidarse legalmente. Cuidarse legalmente, por eso también lo utilizan bastante a través de los medios. ¿Viste, Yoyi? Eso es así, Pamela ahí, pero fíjate, lo que hicieron ellos, dar estas declaraciones fue por la cantidad de mensajes de odio y de juicio que ellos recibieron, y ellos siguiendo con el escrito, nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTQ frente a un mundo que les señala, juzgándoles con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano, esperando la primera señal para lanzarlas. Y en parte fue que por esas razones fue que ellos, por los mensajes de odio que recibieron, por eso fue que se pronunciaron al respecto. No, por eso mismo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Definitivamente, esa es la que hay. Así que nada, éxito a Camilo, a Eva Luna, a Índigo y a pues toda la familia Montaner. Y ya. Montaner. ¿A quién saludamos? Obviamente Camilo, Eva Luna, a Índigo y Índigo, perdón, mala mía. Así eso lo que pasa es que estaba leyendo rapidito, a veces son nombres complicados que tú no es lo mismo, lo que pasa no es lo mismo tú escuchar un Manuel, un José, un Luis, que un Índigo, entonces a veces uno no sabe en qué ponerlo ahí. Tiene un punto, George. Ay, mi madre. Bueno, ¿qué está pasando, Yoyiti? Oye, Papamolo, Pamela Ali, escucha rapidito, ¿sabes que se buscó una candela, la querendona Adamari López, porque se puso a pensar un actor, y el actor después se tuvo que retractar y pedir perdón a su novio y todo esto, Papamolo, Pamela Ali, porque se puso a darle un beso en la boca tipo novela en el programa de hoy día, como hacen en Casa de los Famosos, y entonces pues el actor se fue viral. Criticaron a Adamari López porque él tiene novia y él tuvo que hacer unas expresiones hoy de que pidiéndole disculpas a su novia, que estuvo mal, que él no tenía que haber hecho eso porque él fue de invitado, no a hacer una novela ni nada de eso. Papamolo, Pamela. Bueno, incluso tenemos otro de la novia de este pana, cuando vio el beso. Adelante. Ay, hombre, no, estos hijos a la gran puta. Ya vienen a joder, a ponerle mal. Cuando vio el programa. Chico, molesta.
Es molesta. Joey, ¿tenemos las declaraciones del papichi? Oye, tengo cuando se dan el beso, para que puedan ver cuando se dan el beso, mientras yo estoy les digo lo que dijo Adamari y luego lo que dijo el actor. Tenías preparada, Aileen, sí. Vamos aquí. ¿Cómo se dan esos besos? O sea, ¿cómo te preparas? Adamari es actriz y por eso lo hace. Y yo soy la directora. Escena número 554, corre. Ahí está. Me voy a parar. Hasta que la nominación nos separe. ¿Él es actor o no, animador? Sí, es actor. Pues también, mira para allá. Ahí está, rayos. Están ahí besándose para los que están por radio. Van ahora, están coqueteando, nariz con nariz, como si nada pasara. Pero no se Pero besaron. No se besaron. Sí, Ahora se besan. Luego se da un besito total leve. Un toquecito. Sí. Un toquecito, sí, pero... Todo por el programa, obvio, ¿no? No, claro. Todo por ser pro empresa. Seguro. Pero yo... Ahora sí, vamos a ver. Él se siente presionado. La novia tiene que entender que se siente presionado. ¿Cómo se da? ¿Cómo? Yo me explica. Pues todo menos con lengua. Exacto. ¿Cómo es? ¡Ea! Las babies gritando. Las babies. Ella celebrando como si. Celebrando. A ver. ¿Dónde hay que formarse? Ok, chévere. ¿Dónde hay que formarse? O sea, hay que hacer una fila, pero Si esto si fuera al revés, eso no corre así. Claro que no. Si fuera al revés, esto no corre así. ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Dónde hay que Claro que no. papi? Hubiera indignación. ¿Dónde está la La fila? mujer no es un objeto. Sí. Lo sabes. papi Cosificando a la mujer. Aquí el pana se sentía. Oye, el tipo, Acorralado. fuera de broma, se sentía acorralado. O sea, fuera de broma. Él se Sí, sentía- porque, Ajá. vamos, pónganse, o sea, Ajá. ¿qué pasaba? De hecho, estuviera haciendo una caja de show. No, ¿y qué Si fuera al pasaba revés. si él le negaba el beso a Adamari? No la quiso besar, la rechazó, eso era, o sea, tipo, no tenía forma de ganar. Estaba bien apretado. Y obviamente tuvo que acceder al beso. Y rápido hubo reacción de la novia. Usted no se traga un bicho bien grande que le salga por el culo. Chica, no. Oye, tenemos él pidiendo perdón, Yoyi. No, tengo el escrito donde él dice, debo decir que en ese momento me desconocí, lo decía a mis papás, a mi gente cercana, y en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado. Yo soy una persona que siempre ha defendido mucho de sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal, me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué. Como que él dice que estuvo mal de haberle dado un beso, que eso no tenía que pasar porque él estaba como presentador, no estaba haciendo una novela. Pero tampoco es para tanto, porque están... No entiendo, sí. Dame un break, perdóname, yo. Tampoco es para tanto porque están haciendo un acting de cómo se besan los actores. No están diciendo de dar un beso ahí para ver cómo tiene la lengua. Es como se besan los actores. Y él es actor, y espérate, o sea, tampoco es para flagelar el tipo. No, lo que pasa es que también es que no tenía cómo reaccionar bien, no había forma de quedar bien. O sea, porque si él le negaba el beso a Adamari, iba a ser bien incómodo, porque ya tuviste cómo estaban todas estas mujeres como gallinas sin cabeza. O sea, y entonces si se lo daba era malo, si no se lo daba también era una incomodidad bien brava. O sea, realmente no lo juzgo. Pero Mira, él está ahí como actor, no está como cantante. Pero él está como presentador, no como actor. Pero eso es lo que él quiso decir. Pero el ejercicio es de actuación. Una reacción siempre es basada en el fuego que recibiste. Claro. Así que, leyendo la reacción de este pana, el fuego que le tiene que haber mandado la novia en el hogar tiene que ser a unos niveles, porque esta redacción está porque él reaccionó como si hubiera tenido intimidad en vivo. Literal. Y lo que fue un besito tocado, estoy de acuerdo con Ali, Sí. él es actor.
obviamente también estoy de acuerdo con Pamela. Hoy soy de centro. Porque realmente está en una situación bien incómoda. Lo están Totalmente. presionando. No hay manera de salir como que bien de esa, ¿no? Porque si no le da un besito, si van a ser las fanáticas de Damario. Como una ofensa. Porque ustedes son ellas actores, son una profesión. ¿Quién fue el que vincularon con Adamaris una vez, que era un comentarista también de Univisión, que un programa pasó algo similar? No sé. No sé. No Sí, sé. que lo vinculaban con él cuando estaba con Tony. No sé. Que ella se ofendió muchísimo. Sí, era con el chef. La cosa. Con el chef del programa. Bueno. Sí. Bueno, nada, le deseamos lo mejor. Pana reacciones. Esperemos que pues ahora pues pueda dormir nuevamente en la cama de su Imaginas novio. Sí, los sí. textos Ah. cuando terminó ese segmento. Señores, Porque tú no la tienes el reacción- celular. Pero Para señores, reaccionar así. señores, Él sobre reaccionó, Sí, sí. pero su reacción tiene que ver con el fuego que seguramente la novia le mandó. Sí. Y también el que recibió a bueno, través de las pues, redes si sociales. su novia le manda fuego por eso, su novia no entiende su trabajo. Ok. Perdóname. Fuera de broma, hablando claro. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ujú. Una persona que no entiende tu trabajo se pone a pelearte por eso. Porque cuando tú tienes una persona que está a tu lado, que está clara con lo que tú eres y lo que es tu trabajo, Sí. ahí la cosa cambia. Pero no, o sea, Si te soy honesta, Ali, de verdad te lo digo, yo pienso que yo estando en la posición de la novia de él, yo me hubiese molestado más con la verdadera presión que le estaban haciendo esas mujeres en vivo que realmente con la reacción de él. Ellas brincaron, ellas celebraron, olvídate. O sea, eso fue... ellas cosificaron al hombre. Pero sí. Ellas cosificaron al hombre y estoy indignado. ¿Y dónde? Estoy indignado. Ahí está, esa es la que hay. ¿Nos vas a hacer un video? No, es un video y voy para la página de Filma. Debería. Debería. Change.org. Sí, voy para allá. Para O sea que- Caballiti. O sea que Damaris se expresó luego de ese beso, dijo, esto es un trabajo, no tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó, y fue un beso, diré yo, hasta tontito. Es Yo verdad, respeto- Sí, fue un no. beso tonto. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí, y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tiene una hermosa relación. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal. Sí, sí, sí. Sí, O sea, lo que pasa es que realmente, si todas sabían que él tenía pareja, pues no había que seguir con Lo la que pasa- insistencia y la celebración y el exceso. Lo que pasa es que tú pienso. no piensas, en serio, si él es actor, por eso pregunté, lo primero que pregunté de todo, él es actor. Sí, cuando me contestan que sí, lo que tú sabes que esto puede ocurrir en cualquier momento. O sea, yo creo que él sobre reaccionó. Si la novia le manda el verdadero fuego, puedo estar de acuerdo con Ali. O sea, la novia no está dispuesta, o sea, no respeta su trabajo. Porque aunque tú no vas a un programa a besarte con todo el mundo, no sé si esto pasa de todo el tiempo allí. Me imagino que no, porque cada vez que Adamaris hace cualquier cosa se va viral. Así que. Yo creo que lo hacen para eso. Yo Claro, creo que lo hacen puede para ser. eso. Pero sí, puede ser. Y No, creo pero que la reacción de él es de verdad. Sí. Pero ¿cómo tú lo sabes que es de verdad? No, pero papi, porque estamos hablando que el tipo hace. Puede ser fake para irse viral. Hizo, él, No, él hizo pero- un video de lo que pasa es que no pude ponerlo aquí porque dura 7 minutos. Es ridículo, Este, hizo el ridículo nacional Yo con, me con esta imagino. aclaración, ¿entiendes? Porque si tú te fijas, de primera intención, Ajá. el segmento está corriendo de una manera, ellos fakean que se van a dar el beso, no se lo dan. Yo imagino que él dijo, ok, salí de esto, pero no. Vamos por Insistieron, más. Aquellas Porque insistieron. aquellas siguieron robando para que pasara. Mira, dicen que Damaris supuestamente también cerró los ojos cuando él recibió el beso. Vamos, ponme el beso de nuevo, el piquito, la parte del beso, sin audio, no Dale, quiero audio. sigamos siendo parte vamos del problema. Vamos a, sí, sigamos tratando de que su aclaración no funcione para nada. Ok. Dale para adelante, el besito, lo que queremos es el besito. El besito para adelante, le puede dar para adelante en vivo. Ah, no, Mira, está dale para atrás. brincando todo. Ay, Dios. Ella cerró los ojos, sí. ella Bueno, cerró. pero ella estaba actuando. Pero estaban aquella actuando. brincando, aquella brincando. Brincando. como son, si- son las otras las que de verdad me Las desesperan. No focas es tanto aplaudiendo. Damaris. Las focas aplaudiendo. Estoy indignado. Y después la otra dice, ¿dónde hay que hacer fila para besarlo? Sí, es como complicado. Entonces, volvemos. O sea, la novia tiene que haber hecho una tesis completa y un análisis completo de todo lo que pasó ahí. Y las otras perras, que también quieren hacer fila para besarte, ¿qué es eso? Tiene que haber hecho unos gritos ahí. Sí, se toma discusión, Pero porque él que- dice, también dice que actuó mal ya que resolvió la situación de una manera equivocada. Y él es porque no bonito. está-
Sí, guapo, guapísimo. Papi, dice, dice, porque no estaba ni en personaje ni en telenovela para actuar así. Yo simplemente era un presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show. Entonces la manera de resolver era decir, a ver, no, chica, yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo que besar a nadie. Eso fue lo que le dijeron full, Yoyo. ¿Qué? Eso fue lo que le escribió, le dijo la novia. Tú no estabas en personaje, tú no estabas en calidad de actor. Ahí está tu nombre. Tú te llamas Francisco. Estaba carapelado, estaba carapelado. A ver, la novia tiene que haberle dado una clase de pele lengua a la novia, ¿ahí entiendes? No sé, no. Eso te pana cuando jangue en Miami ahora. Le van a gritar los corillos, ¡Pajarito! ¡Aquí! Hablo bien, era bien aquí, o sea, yo puedo entender que haya una molestia. La novia se puede molestar. Tiene todo el derecho por su novia. Pero llevarlo, la reacción, aquí hay una sobrereacción. Espérate. Ajá. Ponte una cosa. ¿Qué pasó, Ali? Aguanta, Pajarito, una cosa. ¿Qué pasó, papi? Sí. Ella no tiene que molestarse. Ajá. Ella escoge molestarse. Porque ya sabe su marido a qué se dedica. Su novio. O sea, no es ni su marido. Su novio. Sí. O sea, tú te casas con un policía, tú sabes, tú no te puedes molestar porque anda con una pistola todo el tiempo. Porque no era suerte. Un ejemplo, te dando un ejemplo. Exacto, bueno. Whatever. Pero ella sabe. No, pero yo puedo estar de acuerdo que él sobrereaccionó. ¿Entiendes? Yo creo que esto es como una disculpa interna, porque él luce mal ahora en el programa. Sí, creo que una disculpa interna estaba como bien. si hubiera pedido perdón cuando yo te besé a ti. Tacho, llegué a casa y, tacho, mi esposa te atacó. La gente sabe que atacó. La gente, ¿quién te atacó? No, que mi esposa me mandó fuego. Que besaste más rico a Ali que a mí. Que cerraste los ojos. Cerraste los ojos, pero yo no aclaré nunca, no quise aclarar. ¿Entiendes? Porque uno tiene que mantener firmeza en este show. Uno tiene que mantener liderazgo, ¿entiendes? Yo no voy a aclarar. Era que hacer un texto así, tipo como el tipo este. Quería que yo hiciera un escrito así. Y no voy a aclarar. Además, yo le dije, yo soy actor. Yo tengo 13 películas en mis costillas. Cállate ya. ¿Entiendes lo que yo estoy diciendo? 13 he hecho no sé cuántas. Yo soy un actor. Yo estoy todo el tiempo en papel. ¿Entiendes? Por eso beso que me dé la gana. En vivo. Así que nada. Pero este papichi lució malísimo. Lució mal. Lo que más lució este tipo con esa reacción. No. En verdad exagera un poquito en la... Qué mal lució. Y estas jevas lucieron horribles también. La foca, como le llama Pam, lucieron mal la jeva. La foca es complicada. Vaya, Gigi. Así mismo es, papá Molo Pamela. Hay que ver qué pasa con todo eso. Yo me imagino que ya en programas pues, no lo invitarán porque para que no se les zafó un beso. ¿Él no es residente de este programa? No es invitado. Pues peor aún. Invitado tiene que ceder. Esa no es una cosa... Es que no sé quién tiene que ceder. Bueno, tú estás ahí, entonces toda la vuelta. Entonces, es incómodo. Es incómodo. Y la cara de él era incómoda. Pero no se pudo quitar. No se pudo quitar. Tiró para adelante. La novia se tenía que molestar si después de allí iba a desayunar con Adamari o de repente un tema. Pero no. Fue un sobre perdón. Excesivo demasiado, perdón. Demasiado. Excesivo perdón. Muy Ridículo over, perdón. Muy over. Un rascatranca perdón. Ya. Un pendejo. Mira. ¿Pero por qué tiene que llegar hasta allá? Porque sí, lo es. Es lo que todo el mundo diría. En el chat lo estaban diciendo. Y fue un perdón over. Fue muy over. Demasiado. Es que lo más seguro nunca había recibido ese fuego así de parte de la novia. No, pero más seguro es un tipo low key. O sea, que no. Chacho, papi. Tenemos odio de la novia. ¡Tanto te hijo de puta! A la chica.